En este video nos vamos a concentrar en el concepto de límite, pero antes lo que vamos a hacer es trabajar con una breve introducción, ¿sí?, al tema, una idea intuitiva de límite antes de la definición formal. ¿M? Y eso lo hacemos a partir de un ejemplo como el que estamos viendo acá, el ejemplo de una función f de x igual a x al cuadrado menos 4, ¿sí? Esa función, bueno, como sabemos es una función cuadrática, ¿sí? Es de grado 2 y bueno, y ahí está, y el gráfico representado es una parábola, como pueden ver, que tiene raíces en 2 y menos 2, ¿sí? Tiene el vértice en el punto 0 menos 4, que además es ordenada al origen, ¿sí? Pero bueno, eso mucho no nos estaría interesando en este momento, hacer un puntillismo en eso, sino que vamos a trabajar con otro aspecto de la función. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar un intervalo de la función, por ejemplo, el intervalo que va de 0 a 2, ¿no? Sobre el eje X. O sea, vamos a ampliar un poquitito la función para que vean. Sería como tomar este pedacito de la función, ¿no? Ese intervalo 0, 2. ¿Qué es lo que hice al lado, ¿no? Al lado lo que hicimos fue ampliar el gráfico, ¿m?, para que ustedes puedan ver de mejor manera, ¿sí?, ese intervalo 0, 2 del eje X, de los valores del eje X del cual estamos hablando, ¿sí? Ahora bien, entendamos una cosa, ¿sí? De ese intervalo 0, 2, si quieren lo podemos poner, o sea, entre paréntesis, ¿sí?, como para que vean bien. De ese intervalo, ¿sí?, miremos por ejemplo el valor número 1, ¿sí? Hagamos hincapié en el valor 1, ¿sí?, que está ahí. Voy a agrandar un poquito el gráfico. Bien. ¿Qué es el valor que está acá, no? Bien. Ahora, si yo quisiera preguntar sobre aquellos valores que son cercanos al 1 o que están más cerquitas del 1, eh, por tanto por lo que es la izquierda o por la derecha del 1, lo que me gustaría hacer es tomar un intervalo más chiquitito, ¿sí? Es decir, más cerquita del 1, ya que si vamos a tomar valores cerquitas de 1, bueno, vamos a tomar un intervalo más chiquitito, ¿no?, un intervalo más reducido. Bien, acá tenemos el 1, ahí tenemos ese intervalo reducido que hicimos hace un ratito. A ver, si tuviéramos que elegir valores para x que estén cerca del número 1, ¿qué valores podríamos poner, ¿no?, en una tabla de valores que se acerquen al 1? Tanto por la izquierda, ¿no?, como por la derecha, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que miramos acá, ¿sí? Arriba otra vez tenemos el numerito 1, ¿sí? Y de ese numerito 1, acordémonos que queremos centrarnos en valores que estén muy cerquitas del 1, ¿m?, tanto a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué valores podríamos poner en una tabla? Bueno, por ejemplo, se me ocurre del lado izquierdo, ¿sí?, colocar valores como el 0,9, son anteriores al 1, digamos, están muy cerquitas. También, no sé, el 0,99, que está más cerca todavía. Otro que esté más cerca, el 0,999, valor que está más cerca todavía del 1. Otro valor, no sé, se me ocurre 0,999,
9, 9, y así podemos seguir, ¿no? Con tanta cantidad de 9, esos periódicos que conocemos. Eso los podría colocar considerando, ¿no? El lado izquierdo del 1, ¿no? O sea, son valores de x, ¿sí? Que toma la variable x por izquierda del 1, ¿no? A la izquierda del 1. Lo vamos a poner acá. A la izquierda de 1. Bien. Pero ¿qué pasa? Si yo me estoy aproximando, ¿sí? A el 1, estoy tratando de tomar valores aproximados a el 1, eh, como por ejemplo el 0,9, 0,99, 0,999, etcétera, no me tengo que olvidar que también me puedo aproximar al 1 por la derecha. O sea, valores que estén cerquita del 1, ¿sí? Que sean mayores a 1, digamos, ¿sí? Que se vayan acercando de a poquito. No sé, se me ocurre que haya valores como por ejemplo el 1,01, ¿no? Es un valor que está muy próximo al 1, no llega a ser 1 obviamente, pero que es muy próximo. También, no sé, se me ocurre 1,001, esa es otra opción. También 1,0001. De igual forma, 4 ceros, 1. ¿Sí? Y así me voy acercando a lo que es el 1, pero ahora me estoy acercando a la derecha de 1, ¿no? Estamos tomando valores que están a la derecha de 1. Obviamente, como esto se trata de una función, y eso es una tabla de valores, ¿sí? Recuerden ustedes que la función es esta, fx es igual a x al cuadrado menos 4. Cada valor que le doy a la variable x tiene una correspondencia, ¿sí? En lo que es el eje y, o en este caso f de x, ¿sí? Por lo tanto, para armar una tabla de valores, yo le doy un valor a x, pero me tiene que devolver un valor para la y. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, obviamente se hace reemplazando el valor de x en la función, ¿no? Y me va a devolver el valor de y. Bueno, vamos a entonces realizar esos reemplazos, ¿sí? Y ver cuáles son los valores que me van a corresponder ahora, tanto en esta columna como en esta columna, ¿sí? Una vez entonces que completamos la tabla de valores, ¿sí? Con los valores correspondientes a i para cada uno de los x que ya habíamos puesto, vamos a mirar y a analizar un poquitito qué es lo que nos devolvió, ¿sí? La tabla. Observemos en la primera tabla de valores que hicimos, que habíamos puesto a la izquierda de 1, valores de la izquierda de 1, 0,9, 0,99, etc. ¿Sí? Vamos a observar que los valores, ¿sí? que se van colocando en la columna de Y son menos 3,19, menos 3,0199, menos 3,00199, menos 3,001, ¿sí? 9999. Es decir, son valores que se están aproximando a un número en particular, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, en este caso se va aproximando a lo que es el número menos 3, ¿sí? En este caso, por lo tanto, cuando estoy tomando valores cercanos a 1 por la izquierda, ¿sí? No estoy notando, ¿sí? Que el acercamiento que estoy obteniendo para los valores de i es a menos 3, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa con la segunda tabla de valores. En la segunda tabla de valores, el acercamiento o la aproximación que hacíamos era con valores que estaban a la derecha de 1, ¿sí? Es decir, nos aproximábamos de la misma manera, pero
con valores que están a la derecha. Y veamos cuáles son los valores en Y que nos devolvió la tabla de valores. En este caso son menos 2,9999, menos 2,99999, ¿no? Menos 2,999, agregándole infinita cantidad de nueves, ¿sí? Lo que en este caso podemos concluir es que nos estamos acercando también, ¿sí?, a un valor, ¿m?, que justamente también es el menos 3, ¿sí? Fíjense ustedes entonces que tomando valores a la izquierda de 1, muy cerquita del 1 por la izquierda, me acerco a menos 3. Pero que tomando valores también muy cerquitas del 1, pero por la derecha, también me acerco a menos 3. En este caso, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es que x tiende a 1. ¿Qué significa esto? X tiende a 1, lo voy a escribir acá simbólicamente. Perdón. Ahí estamos. X tiende a 1. Así es como se escribe. Donde esa flechita es la que indica tiende, y lo que está queriendo decir básicamente es que está tomando valores muy cercanos a el 1. En este caso, a la izquierda del 1, como los 0,9, 0,99, etc. Y en este caso, en la segunda columna, a la derecha del 1, como el 1,01, 1,001, ¿sí? Esto, entonces, esta simbología implica que x tiende a 1. ¿Por qué tiende? Porque no está tomando en este caso el valor 1, sino que está tomando valores próximos a el 1 en el entorno reducido del cual habíamos hablado al principio, ¿sí? Por la izquierda, en la primera tabla que hicimos, por la derecha, en la segunda tabla que habíamos hecho. Se están acercando en ambos casos al 1. Por eso decimos que x tiende a 1. ¿Sí? Ahora, esto, ¿sí?, lo que quiere decir es, y ya hablando un poquitito más de la formalidad, ¿sí?, en cuanto a lo que es el concepto de límite, es lo siguiente. Ahí fíjense ustedes que tenemos ya una simbología que es la que vamos a usar para cuando trabajemos con los límites, ¿sí? Es la siguiente, dice lim, que implica límite, ¿sí?, de x cuando tiende a A, fíjense, de f de x es igual a L. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Bien, dijimos lim, entonces tiene que ver con la palabra límite, ¿sí? X tiende a A es el valor ese que hace un ratito nosotros dijimos que era 1, X tiende a 1. Bueno, es el valor al cual se va a aproximar, ¿sí? En este caso sería el 1, ¿no? Podría ser cualquier valor. Cualquier valor en el que yo quiera evaluar el límite de una función. F de x va a ser la función, ¿sí?, la función con la cual estamos trabajando, ¿sí? Y L es la L de límite, ¿sí?, que es el valor de ese límite, ¿sí? Si ustedes ven, acá abajo tenemos la misma simbología que arriba, pero reemplazando por el ejemplo que nosotros teníamos de la función cuadrática. Nosotros habíamos hecho un ejemplo donde el límite es cuando x tiende a 1, ¿sí? O sea, me aproximo al 1, tanto por a la izquierda y por la derecha nos habíamos aproximado, de la función x al cuadrado menos 4, y eso nos dio, mirando la tabla de valores, que nos daba menos 3. O sea, como que se estaba acercando
al valor menos 3. Eso recuérdenlo que hace un ratito lo vimos en la tabla de valores. Ahora, ahí al lado tenemos el gráfico de la función, el gráfico normal, el que habíamos presentado al principio de todo, ¿sí? Y es muy importante esto, es muy importante entender ese resultado menos 3 y leerlo en el gráfico. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Voy a hacer un acercamiento del gráfico de la función. Acá nos encontramos con ese intervalo que habíamos hecho de 0 a 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y que luego dentro habíamos hecho un intervalo más chiquitito para el 1. Bien. Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Cuando nos acercamos a el 1 por la izquierda, ¿sí? Y cuando nos acercamos a el 1 por la derecha, que es lo que hicimos con la tabla de valores, en el gráfico de la función, ese gráfico verde que aparece ahí, que es la parábola, ¿sí? Está ocurriendo algo también, ¿sí? Si ustedes se fijan, la función se está acercando al menos 3 en este caso, cuando yo también evalúo un entorno chiquitito, como el que aparece acá, ¿sí? Es decir, cuando yo me acerco, me aproximo a 1 por izquierda, por derecha en este caso, tomando valores muy cercanos, ¿sí? La función, ¿sí? En este caso, se está aproximando, se está acercando también a el valor menos 3, ¿sí? Por eso decimos que ese valor es L, es el valor límite, el valor al cual se acercan, se aproximan, ¿sí? Por lo tanto, ese es el valor del límite, ¿sí? Eso, de esa manera me puedo dar cuenta también en el gráfico, ¿no? Tomando un entorno muy chiquitito, me voy fijando qué pasa en el gráfico verde de la función, ¿sí? Y ver cuál es ese valor, cuál es ese límite. En ese caso me dio menos 3, pero ¿qué pasa? Hay una manera, obviamente, mucho más fácil, de una manera técnica y más analítica, de poder sacar que ese valor es menos 3 sin necesidad de hacer la tabla de valores y sin necesidad de mirar el gráfico, ¿no? Que es el siguiente. Vamos a hacerlo, ¿sí? Tengamos en cuenta que la función que hicimos es la de x al cuadrado menos 4. Y lo que nosotros queremos sacar es el límite cuando x tiende a 1, porque estamos hablando de valores aproximados a 1, de esa función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que escribimos anteriormente? X al cuadrado menos 4. ¿Cómo puedo sacar ese valor de ese límite sin haber hecho lo que hicimos antes, las tablas de valores y el gráfico? Bueno, fácil. Lo que hacemos es reemplazar a el valor de x, ¿sí? Está acá el x de la función, por aquel x donde yo estoy evaluando ese límite. Es decir, al cual está tendiendo, que en este caso es 1, ¿sí? Si dice x tiende a 2, bueno, reemplazaré por 2, pero en este caso x tiende a 1 es nuestro ejemplo. Entonces lo que haríamos es hacer ese reemplazo colocando nuevamente la notación de límite, porque tengo que recordar que estoy sacando un límite, ¿sí? Pero lo que haríamos es un reemplazo del 1 al cuadrado menos 4, que si nos damos cuenta, 1 al cuadrado es 1, menos 4, esto 1 menos 4 es igual a menos 3, y ese es el valor del límite, ¿sí? O sea, esa es una técnica más analítica de encontrar un límite, ¿no?
¿Qué pasa? No siempre es así de simple, ¿no? Claro, eso es recién un ejemplo de un límite de una función continua, ¿sí? Donde en este caso nos da que reemplazando nos da el número -3. Por lo tanto, el límite es igual a -3, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Miremos acá. Tenemos una función, en este caso es una función polinómica de grado 3, f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Bien, ese es el gráfico que tenemos acá al lado. Hermoso, divino ese gráfico de dicha función. Y se me ocurre sacar tres límites para explicar bien y tener claro este concepto. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a -1 y cuando x tiende a 3. Lo que vamos a hacer es usar la técnica que hicimos hace un ratito, reemplazando los valores en la función y constatar eso en el gráfico para que lo podamos ver de una manera más paralela, ¿sí?, con lo que vimos anteriormente. Por lo tanto, vamos a empezar con el límite cuando x tiende a 0 de toda esa función. Lo que habíamos dicho es reemplazar, en este caso, ¿qué cosa? Vamos a reemplazar el 0, ¿sí?, este 0, en las x, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer. Vamos a poner nuevamente, acuérdense, límite cuando x tiende a 0 y ahí reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos por 0. 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado menos 0 más 2. Y esto, si los cálculos no nos fallan, claramente da como resultado 2. Y ese sería el valor del límite. Ahora, ¿realmente es el valor del límite? Bueno, vamos a mirarlo en el gráfico, ¿sí? Lo que vamos a observar en el gráfico es lo siguiente. Vamos a mirar, en este caso, el 0, porque me están diciendo cuando x tiende a 0. ¿Sí? El valor 0 está acá, ¿sí? Entonces, en un entorno cercano al 0, ¿sí?, acercándome por la izquierda y por la derecha del 0, ¿sí?, veamos qué pasa con la función verde. Con la función verde, uno puede darse cuenta que la función, fíjense, se está acercando por la izquierda y por la derecha al número 2. Por lo tanto, entonces, esto nos da la pauta de que el límite cuando x tiende a 0 de la función es 2. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a -1 de esa función. Bueno, sencillamente reemplazo nuevamente, ¿sí?, y lo hacemos. Es el límite cuando x tiende a -1 de -1 al cubo menos 2 por -1 al cuadrado menos -1, cuidado ahí, más 2. Bien, entonces, haciendo acá lo que serían los cálculos, sería -1 al cubo, ¿sí?, menos 2 por -1 al cuadrado. Esto nos da 0, ¿sí? Si hacemos las cuentas, nos da 0, que es el valor del límite. Veamos eso en el gráfico, ¿sí? Tenemos que evaluar cuando x tiende a -1, o sea, el valor -1, ¿sí? Si ustedes se fijan, el gráfico verde justo atraviesa en -1. Lo que está queriendo decir es que a medida que yo me acerco por izquierda y por derecha del -1, en el gráfico verde me voy acercando al 0. ¿El 0 por qué? Porque está sobre el eje X, ¿sí?
está sobre el eje X, entonces por eso me voy acercando a 0, ¿sí? Acercando al 0. Entonces en este caso quiere decir que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función es 0. Y vamos a ver qué pasa cuando el límite tiende a 3. Primero vamos a hacerlo gráfico y después vamos a hacerlo analíticamente. Bien. Miremos el 3. Acá está el punto 3, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa en el gráfico verde cuando me acerco al 3, tomando valores cercanos por izquierda y por derecha. Entonces, si ustedes miran bien en el gráfico, la correspondencia aparece por acá. Aparece en donde sería muy cercano al 8. O sea, me voy acercando por izquierda y por derecha, ¿sí? Y estoy notando que el valor ese al que me voy acercando es el número 8. Ustedes miran ahí, ¿sí? Es el número 8 claramente. Por lo tanto, debería ser 8 ese límite. Así que bueno, hagamos las cuentas, reemplazando el 3 en esa función. Entonces, límite cuando x tiende a 3, ¿sí? Y vamos reemplazando 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado menos 3 más 2. Bien, si hacemos estas cuentas nos va a dar 8, que es el resultado del límite, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver en el gráfico. Por lo tanto, ahí lo que hicimos fue una comparación entre lo analítico, la técnica esa que tenemos ya para poder sacar los límites, y lo mostramos en el gráfico, ¿sí? En el entorno reducido de cada uno de ellos y ver qué pasa en el gráfico verde con cada uno.